Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Matthew Segura. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Scotty77, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 11. ¿En qué cosas apestan XXXX? Naruto apareció en el dormitorio principal de su casa, y de inmediato se deshizo de la capa que llevaba puesta. Honestamente, ¿cómo se esperaba que se moviera en esa cosa? La primera vez que lo usó estuvo a punto de tropezarse con el dobladillo varias veces. Después de que terminó de cambiarse, Naruto convocó a un pequeño sapo y le dio instrucciones para que Arri supiera que había regresado. No pasaron 5 minutos cuando escuchó que la puerta se abría de golpe y tenía los brazos llenos de un joven recién cumplido de 11 años con el cabello tan desordenado como el suyo. ¿Cómo te va, chico? Naruto dijo con una amplia sonrisa. Arri pareció vacilar por un momento antes de meter la mano en el bolsillo de su pantalón y sacar un sobre color crema. Recibí mi carta de Hogwarts, tal como dijiste que lo haría, se desvaneció. ¿Pero? Bueno, no estoy seguro de querer ir. Quiero decir, seguro de querer ir a la escuela a la que fueron mis padres y todo eso. Dejó de intentar calmarse antes de volver a hablar. Realmente no quiero ir a un lugar donde me miren como si fuera una especie de mesías o algo así. Sin mencionar que el anciano estará allí y sabes lo que intentará. ¿Qué hacer? Y voy a tener que lidiar con esto solo y. Harry hubiera seguido adelante si no hubiera sido por la mano que había colocado sobre su cabeza. Levantó la vista para ver a Naruto todavía sonriéndole ampliamente. Niño, ¿qué te hace pensar que te dejaré ir a ese lugar solo? Harry quedó momentáneamente aturdido. Todo este tiempo estuvo preocupado por tener que lidiar con todo esto solo, y Naruto ya tenía una salida para él. Empezó a reír en voz baja, realmente no debería haberse sorprendido si las cosas que Naruto le había dicho que había hecho cuando era niño eran ciertas. Pero, ¿cómo comenzó? Eso es para que yo lo sepa y tú lo descubras más tarde. Además, no deberías haber tenido que preocuparte por eso en primer lugar. Son los adultos los que se supone que deben cuidar y proteger a los niños, y como adulto yo considero tu bienestar como mi responsabilidad. Eso significa que puedes acudir a mí para cualquier cosa y haré todo lo posible para ayudarte, ¿de acuerdo? Terminó con seriedad. Harry asintió con la cabeza rápidamente. Entendió lo que Naruto estaba tratando de decir. Ahora, si mi memoria no me falla, es el cumpleaños de alguien, ¿no? Harry se quedó boquiabierto. ¿Cómo diablos podía haber olvidado su propio cumpleaños? Naruto, que parecía saber lo que estaba pensando, se rió suavemente antes de volver a hablar. Ahora, ¿qué es lo que quieres hacer primero? Solo le tomó un momento decidir lo que quería. Quiero conseguir mi varita. XXXX. Se abrieron paso por el callejón Diagon a un ritmo pausado ya que tenían mucho tiempo para matar. El callejón en sí estaba bastante concurrido, ya que era la época del año en que los niños obtenían útiles para el próximo año escolar. No les tomó mucho tiempo llegar a la tienda de varitas de Ollivander, con un disfraz. Harry había impedido que sus muchos fans se dieran cuenta de quién era. Cuando entraron en la tienda polvorienta, la ansiedad de Harry comenzó a mostrarse en su rostro. Si bien estaba extremadamente feliz aprendiendo de Naruto, realmente quería aprender la magia que sus padres biológicos habían conocido. Muchos pensamientos ridículos acerca de no poder emparejar con una varita comenzaron a entrar en su cabeza, y comenzó a ponerse aún más nervioso de lo que ya estaba. Naruto, quien debió haber visto la expresión de su rostro, colocó una mano sobre su cabeza, un gesto familiar que usualmente era más que suficiente para calmarlo. Acababa de empezar a relajarse, cuando una voz desde atrás lo hizo saltar. Rápidamente se dio la vuelta para ver a un hombre de aspecto bastante anciano con cabello blanco desaliñado y ojos desenfocados mirándolo. Ah, me preguntaba cuándo lo vería, señor Potter, dijo sabiamente. Tanto Harry como Naruto se tensaron ante la mención de su verdadero nombre. ¿Cómo lo hizo? Oh, cuando has estado tanto tiempo como yo, tiendes a aprender una o dos cosas, dijo. Se movió hacia Harry lentamente, enfocándose en el lugar donde estaba cubierta su cicatriz. Lamento decir que fui yo quien vendió la varita que cometió el hecho, pero en ese entonces no podría haber sabido realmente lo que iba a pasar, murmuró en voz baja. Ahora, naturalmente, estás aquí por una varita, por supuesto. ¿Cuál es el brazo de tu varita? Preguntó mientras se dirigía hacia la parte trasera de la tienda.
Harry, quien todavía estaba un poco sorprendido, simplemente extendió su brazo derecho donde, menos de un segundo después, una cinta métrica tomó rápidamente sus números. Ollivander regresó de atrás con montones y montones de cajas delgadas, y comenzó a empujar pedazos de madera en su rostro. Los resultados fueron nada menos que espectaculares o, como Naruto lo describiría más tarde, una de las malditas cosas más divertidas que jamás había visto. Aparentemente, mientras trabajaba con Naruto a lo largo de los años, el entrenamiento con energía natural y chakra en general lo había hecho un poco más fuerte que los niños de su edad mágicamente. Cuando se combinaba con varitas que no eran adecuadas para él, bueno, las cosas explotaban, se incendiaban, se desintegraban y cambiaban a un color rosa intenso permanente, todo en el lapso de 20 minutos. En ese momento, Harry, cuyo rostro parecía un tomate en ese momento, estaba un poco irritado por su falta de éxito con una varita, así como por la risa de Naruto en el fondo y la sonrisa bastante espeluznante que Ollivander le mostró. Tenía en la cara. Pasaron otros 20 minutos antes de que Ollivander saliera con lo que Naruto llamaría una sonrisa de come mierda mientras cargaba delicadamente una sola caja en sus manos. Sacó una varita delgada y oscura de la caja y lentamente se la entregó a Harry. «Prueba este», dijo en voz baja. Desde el momento en que tocó su piel, Harry supo que algo era diferente con este que con los otros que había probado. Se sentía extraño en sus manos. Mejor, mucho mejor, que los otros que había probado, pero que aún no eran rival para él. Al ver que no pasaba nada, la sonrisa de Ollivander se desvaneció rápidamente. Estaba seguro, comenzó. Pero no importa. Usted, señor Potter, ha sido mi cliente más engañoso hasta la fecha. Por un tiempo estuve seguro de que la varita en tu mano sería adecuada para ti, pero parece que estaba equivocado. ¿Eso significa que no tienes más varitas para probar?, preguntó Harry nervioso. Naruto también se enderezó un poco ante la pregunta de Harry. Por supuesto que no, tengo muchos más. Harry respiró aliviado. Naruto, que hasta ahora se había contentado con permanecer en un segundo plano, habló. ¿Eso significa que tenemos que probar todas las varitas que tienes en tu tienda? Porque parece que te quedan bastantes. No, no tendrá que probar el resto de las varitas. Sé cuál es la perfecta para él, y con eso, se fue rápidamente antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada. Regresó ni un momento después con una caja extremadamente polvorienta que parecía no haber visto la luz en años. Prueba este. Al igual que antes con la varita anterior, sintió algo diferente a lo que había sentido con las otras varitas, sin embargo, a diferencia de la otra varita en la que sintió que faltaba algo, en cambio sintió la extraña sensación de finalización. La sensación estuvo acompañada por una amplia gama de chispas de colores saliendo de la punta de su varita. Bueno, dijo Ollivander después de un minuto de silencio, parece que encontramos tu varita elegida. Roble, 13 pulgadas con una combinación inusual de cabellos de unicornio y testral. Debo admitir que es una de las combinaciones más inusuales que he tenido. Jamás se ha hecho. ¿Por qué es eso?, preguntó Naruto. Por lo que representan. Un unicornio es una de las criaturas más puras de esta tierra con muchas propiedades curativas y representa la longevidad entre otras cosas. Los testrals, por otro lado, son casi todo lo contrario de un unicornio. Incluso para verlos, necesitas haber visto morir a alguien con tus propios ojos. Si bien no son peligrosos en lo más mínimo, son criaturas oscuras por el simple hecho de que es la forma en que es su magia innata. Hizo una pausa por un momento para recuperar el aliento. Realmente podría continuar, pero creo que hemos pasado suficiente tiempo aquí y creo que pronto tendré otros clientes. Serán 7 galeones, por favor. Naruto pagó rápidamente al hombre, bastante cansado de estar en la polvorienta tienda tanto tiempo, y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Harry, sin embargo, se quedó en la puerta por un momento, con un millón de preguntas ardiendo en su cabeza, aunque solo una permaneció al frente de su mente. Y, como si estuviera leyendo sus pensamientos, Ollivander habló una vez más. Si te preguntas acerca de la reacción que tuviste con la varita que sostenías antes de la última, creo que fue por el simple hecho de que era hermano de la que te dejó esa cicatriz en la frente. Los ojos de Harry se abrieron bastante cómicamente, y cuando Naruto lo sacó por la puerta, ninguno de los dos escuchó las últimas palabras de Ollivander para ellos. Ese chico hará grandes cosas con esa varita algún día, grandes cosas de hecho. XXXX. Mientras salían de la tienda, algo más estaba molestando a Harry. Naruto, ¿cómo sabemos que no le dirá a nadie que estuve allí hoy?
Naruto lo miró por un momento antes de tocarse ligeramente la punta de la nariz, con una sonrisa en su rostro. Secreto, dijo con aire de suficiencia. Harry decidió en ese mismo momento que siempre odiaría los secretos. Incluso si necesitaban ser guardados. XXXX. El resto del día había ido bastante bien, ya que no había nada que le hubiera llevado tanto tiempo como conseguir su varita. Aunque muchas brujas las miraban constantemente, o más bien Naruto, que estaba haciendo un buen trabajo al ignorar a su creciente club de fans. Harry descubrió que esto era una fuente inagotable de diversión durante todo el día y se burlaba de él sin piedad al respecto. Eso fue hasta que notó que las miradas también le llegaban. Parecía que aunque no se parecían en nada, al menos para ellos, muchas de las brujas pensaban que eran padre e hijo. Parecía que pensaban que podían cumplir ese papel de madre faltante y constantemente enviaban ojos go a los dos. Decir que ambos estaban decididamente asustados sería quedarse corto. Aparte de estar inmensamente asustado, no pasó nada más durante el tiempo que pasaron en el callejón. Aunque Harry vio a un hombre grande que salía de Gringotts palmeando suavemente su bolsillo delantero por alguna extraña razón. Sin embargo, no pensó en nada de eso, probablemente era un poco de oro. También se las arregló para ganar un nuevo amigo en una lechuza blanca bastante hermosa a la que llamó Eduigo, mientras que Naruto logró encontrar un compañero en una lechuza real de aspecto bastante feroz, para quien todavía no se le había ocurrido un nombre. Tomaron el autobús noctámbulo de regreso a las afueras de Private Drive antes de caminar el resto del camino hacia sus respectivas casas. Aunque Harry realmente no podía llamar a la casa Dursley su hogar ya que ese lugar estaba reservado para la casa de Naruto al lado. Naruto guió a Harry a la casa de los Dursley, asegurándose de que tuviera sus cosas, y la lechuza, dentro de la casa de manera segura, mientras se aseguraba de que los Dursley supieran que él todavía estaba cerca y que podía obtenerlas en cualquier momento que quisiera. Por supuesto, el efecto de ojos rojos ayudó inmensamente con eso. Se quedó con Harry, examinando las cosas que habían comprado en el callejón ese día, hasta que el niño se durmió. Antes de irse, asustó a los Dursley una vez más por si acaso, y una buena carcajada, antes de dirigirse a su casa y quedarse dormido. XXXX. Para Harry, el mes siguiente tuvo que ser uno de los más largos que jamás había experimentado. Tuvo sus aspectos más destacados, pero en su mayor parte, fue simplemente aburrido. Aproximadamente una semana y media después de haber ido al callejón Diagon, Naruto, en un golpe de genio al azar, logró crear un sello que, en efecto, ocultaría su mente de aquellos que intentarían leerlo. Ocultó su mente mientras proyectaba recuerdos falsos que se basaban en lo que realmente hizo ese día y en su propia personalidad. Cuando Harry le preguntó cómo se las arregló para pensar en la idea, se quedó bastante callado y mencionó solo un nombre. Orochimaru. Harry supo de inmediato de lo que estaba hablando. Naruto le había dicho muchas cosas sobre Orochimaru y lo parecido que parecía ser a Voldemort. Pero, ¿cómo te ayudó pensar en Orochimaru a pensar en esto? Él había preguntado, debido a que la técnica de Orochimaru para apoderarse del cuerpo de otra persona implicaba sumergirse profundamente en la mente de dicha persona. Eso me hizo recordar que Dumbledore puede leer la mente y bueno. Realmente no había mucho que decir después de eso, así que Naruto plantó los sellos en la base del cuello de Harry donde la tinta se hundía en su piel permaneciendo invisible para todos menos para Naruto y Harry. Antes de que se dieran cuenta, el resto del mes ya había pasado y estaban en camino hacia King's Cross. Aunque Naruto le había asegurado muchas veces a Harry que todo estaría bien, se estaba poniendo cada vez más nervioso por todo esto. Deseaba poder hacer lo que hacían antes e irse solos y fastidiar a todos los demás, pero sabía que eso no podía suceder por dos razones. 1, el mundo no lo lograría y 2, Naruto le había transmitido su voluntad de nunca rendirse a Harry, y no estaba dispuesto a decepcionar a su sensei barra pseudo figura paterna. Cuando apareció King's Cross, Harry solo pudo pensar una cosa. Esto va a apestar. Capítulo 12. En el que Harry está irritado XXXX. Harry suspiró cuando el tren partió de la plataforma. Él y Naruto habían logrado subirlo al tren sin que nadie reconociera exactamente quién era, lo cual era una bendición para ambos. Pasaron a una mujer con 5 hijos que tenían el pelo tan rojo como el de ella, que casualmente estaba parloteando sobre la plataforma y los muggles en la sección no mágica de la estación. Sabían que tenía que ser una trampa por la forma en que ella miraba a su alrededor y el hecho de que resultó ser una familia que Naruto sabía que estaba en el bolsillo de Dumbledore por lo que había recogido de la mente del anciano. También tuvieron que escabullirse entre los fanáticos del niño que vivió, ya que sabían que asistiría a Hogwarts este año.
La cantidad de mujeres mayores en la multitud fue casi suficiente para hacer que Harry vomitara y más que suficiente para que Naruto casi se pusiera histérico. Una patada en las espinillas lo detuvo rápidamente, aunque recibió un puño en la cabeza por ello. A los ojos de Harry, valió la pena. Al final resultó que fue aún más difícil de lo que pensó que sería despedirse de la persona que prácticamente lo había criado. Los Dursley no contaban, y le enseñaron casi todo lo que sabía sobre el mundo. No lo admitiría, ni siquiera en su cabeza, pero empezó a tener los ojos un poco llorosos, hasta que vio una sonrisa bastante tonta en el rostro de Naruto. No te preocupes demasiado, niño, dijo con confianza. Nos veremos muy pronto. Sí, y cuando lo hagamos, ¿podemos salir del país de nuevo? No hay problema, ahora súbete al tren. Ya casi es hora de irse. Harry asintió y se giró para salir corriendo por la puerta, pero se detuvo en seco. Se dio la vuelta y le dio a Naruto un abrazo feroz, que fue devuelto con la misma intensidad antes de regresar al tren. Harry miró por la ventana mientras el paisaje pasaba, sus pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Cómo iba a sortear a Dumbledore? ¿Qué pasaba con esa familia que vio? ¿Qué quería realmente Dumbledore de él? Ahora que lo pensaba, ¿dónde diablos estaba la llave de la bóveda de Gringotts? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta del compartimiento. Cuando la puerta se abrió, lo primero que Harry vio fue un color rojo fuego antes de que un rostro lo acompañara. Hola, soy Ron Weasley. ¿Puedo sentarme aquí? Todos los demás están llenos. XXXX. Era oficial, odiaba a Ron Weasley. Desde el momento en que el niño se sentó, todo lo que salió de su boca tenía que ver con ser famoso o quejarse de su familia. ¿Puedo ver tu cicatriz? ¿Recuerdas lo que pasó esa noche? Me encantaría ser famoso. Mi hermana pequeña puede ser una plaga. Fred y Josh pusieron una araña en mi cama como broma. Perky es un imbécil ahora que es prefecto. Y siguió y siguió y siguió. Harry realmente no estaba seguro de cuánto podría soportarlo. Realmente no le había dicho al chico más que supongo que sí y no recuerdo, y de repente eran mejores amigos en los ojos del pelirrojo. Harry estaba honestamente listo para ir a buscar otro compartimento cuando la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, otros 3 chicos entraron en el compartimento. El que estaba al frente, a quien Harry naturalmente asumió como el líder del pequeño grupo, tenía cabello rubio, muchos tonos más pálido que el de Naruto, peinado hacia atrás con lo que parecía un poco de gel, una expresión bastante puntiaguda en su rostro. Y ojos grises que observaron a los 2 que actualmente ocupaban el compartimiento. Los otros 2 chicos detrás del primero, Harry sabía que le costaría mucho distinguirlos de un par de gorilas. La expresión en blanco de sus rostros decía más que cualquier otra cosa. Parecía que eran el músculo del grupo, o al menos los guardaespaldas. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas cuando el rubio empezó a hablar. Dicen que Harry Potter está en este compartimiento, dijo con un tono bastante altivo en su voz. ¿Eres él? Antes de que Harry pudiera abrir la boca, otra voz habló. Sí, lo es, ¿qué hay de eso? Habló un Ron Weasley con una voz bastante grosera. Draco dirigió su atención a Ron. Se burló mientras miraba al otro chico. No hay necesidad de preguntar quién eres. Pelirrojo y con pecas, sucio, y pásame túnicas. Debes ser un Weasley. Harry podía ver fácilmente que estaban a punto de comenzar a pelear si el color de la cara de Ron era una indicación. Si no fuera porque la puerta del compartimiento se abrió de nuevo, podrían haber llegado a las manos. Una chica con cabello castaño muy tupido asomó la cabeza por la puerta. ¿Alguno de ustedes ha visto un sapo? No, ahora vete, dijo Ron. Bueno, no necesitas ser tan grosero al respecto, y así como así ella se fue y los 2 chicos volvieron a discutir sobre sus familias. Lo que no notaron es que cuando la niña se fue, alguien más se fue con ella. Bueno, Harry va a ser mi amigo, ¿verdad, Harry? Dijo Ron mientras giraba hacia donde estaba sentado Harry, o más bien, donde estaba sentado anteriormente. Harry. XXXX. El chico en cuestión se había escapado del compartimiento 1 o 2 minutos antes con la chica que ahora sabía que se llamaba Hermione. Decidió que cualquier cosa era mejor que escuchar a esos 2 pelearse y decidió ayudarla a encontrar este sapo misterioso. Cuando descubrió quién era él, estaba disparando preguntas por segundos. De hecho, fue un poco aterrador porque su cabello parecía encresparse un poco más con cada pregunta, pero Harry podía decir que solo estaba nerviosa y balbuceando. Antes de que realmente pudiera pensar en responder alguna de las preguntas, otro chico que parecía que estaba a punto de comenzar a llorar en cualquier momento se acercó a ellos. No puedo encontrarlo. Podría estar en cualquier parte de este tren y. Se detuvo con un resoplido.
Hasta ahora, Harry solo podía pensar una cosa. ¿Qué diablos les pasa a estas personas? XXXX. Resultó que no eran tan malos una vez que Harry habló un poco con ellos. Uno de los estudiantes mayores a los que le preguntaron había tenido la amabilidad de convocar al sapo en cuestión, por lo que se dirigieron de regreso a su compartimiento con Harry siguiéndolos. Después de que ambos se calmaron un poco cuando se dieron cuenta de que Harry no iba a escapar ni a burlarse de ellos, comenzaron a abrirse un poco más y a hablar sobre sus experiencias mágicas accidentales. Hermione había estado invocando libros para ella desde una edad temprana y debido a que era nacida de muggles, asustaba a sus padres cada vez que lo hacía. Aunque tenían miedo, dijo, la apoyaron mucho. Neville, por otro lado, no mostró ninguna magia accidental hasta más tarde en su infancia. Les dijo que su tío abuelo lo había dejado caer desde una ventana de 2 pisos y rebotó calle abajo. Si Neville notó lo pálidos que se pusieron tanto Harry como Hermione en esa parte de la historia, no dijo nada. Algo así simplemente no era normal, sin importar si era el mundo mágico o no. También explicaba por qué el chico parecía tan tímido. Si su familia estaba dispuesta a tirarlo por la ventana y arriesgar su muerte si no tenía suficiente magia para ir a Hogwarts, entonces algo andaba muy mal con ellos. Después de unos segundos de silencio incómodo, Harry comenzó a contarles sobre sus episodios con magia accidental. Cómo una vez había cambiado el cabello de su maestro a azul, cómo volvió a crecer todo su cabello después de que su tía se lo había afeitado casi por completo, y cómo se había aparecido una vez en el techo de su escuela. Neville pareció bastante sorprendido cuando Harry dijo que se apareció en el techo de la escuela y explicó que era un poco de magia avanzada lo que había hecho. Los ojos de Hermione se iluminaron ante eso, pero afortunadamente, no dijo mucho como Harry esperaba. Hablaron durante bastante tiempo sobre cómo esperaban que fueran las clases y el profesor. Aunque Harry había oído bastantes cosas malas sobre algunos de los profesores, no iba a decirles nada a sus nuevos amigos. Podía decir fácilmente que tenían algunos problemas sociales, pero, de nuevo, él también. No le gustaba la atención y se alejaba de los grandes grupos de personas. Aunque estaba mejorando con eso, tampoco le gustaban las voces fuertes, un subproducto del abuso temprano que sufrió por parte de su familia. Era parte de la razón por la que no quería ir a Hogwarts en primer lugar, porque sabía que la gente lo miraría fijamente y también sabía lo crueles que podían ser los niños. Sin mencionar lo que escuchó de Naruto sobre un tal Severus Snape. No estaba seguro de cómo se enteró Naruto, pero, de nuevo, había muchas cosas que Naruto sabía que parecían ser un gran secreto, pero le dijo a Harry que Snape había sido una vez un buen amigo de su madre. Se habían ido por caminos separados en algún momento durante su 5º año, pero el hombre todavía sentía algo por ella. Harry no estaba seguro de cómo lo iba a tratar el hombre debido a cómo lo trataba su padre en sus días de escuela. No estoy deseando que llegue esto. Harry fue sacado de sus pensamientos cuando le preguntaron en qué casa quería estar. Para ser honesto, realmente no lo sé. Me refiero a que todas las casas tienen sus buenas cualidades, pero también tienen sus malas cualidades. Supongo que tendremos que ver cuando lleguemos a la escuela realmente. Se instalaron en un cómodo silencio después de eso. Hermione leyendo uno de sus libros, Harry tenía un pico en su baúl cuando lo sacó. La chica obviamente estaba destinada a Ravenclaw. Neville también había sacado un libro, uno sobre las plantas que estudiarían en su clase de herbología. Harry miró por la ventana contemplando el paisaje mientras el cielo se oscurecía lentamente. XXXX. Alrededor de 1 o 2 horas más tarde, escucharon una voz que decía que se acercaban a la estación de Hogsmeade. Hermione, que ya tenía puesta su túnica, salió para dejar que los chicos se cambiaran. No habían pasado sino 5 minutos cuando salían del tren con el resto de los estudiantes. El hombre más grande que Harry había visto lideró a los de primer año, y el propio Naruto era bastante alto, por lo que decir que el hombre era grande significaba algo, al lago. Era bastante grande, ya que Harry no podía ver el otro extremo desde donde estaba. Se les indicó que no llevarán más de 4 personas en los botes pequeños que estaban a la orilla de los lagos. Cuando los 3 subieron al bote, se les unió un chico de piel oscura que se presentó como Blaise Sabini. Parecía lo suficientemente educado a pesar de que miró a la frente de Harry por un breve momento cuando se presentó. Se sentaron en relativo silencio hasta que el castillo llegó al sitio. Harry se escuchó jadear junto con los otros de primer año mientras contemplaba el castillo con el cielo nocturno de fondo.
La luz que iluminaba el castillo, dando un brillo cálido y reconfortante, pareció calmar los nervios de muchos de los nerviosos de primer año, incluido Harry. Cuando los botes llegaron a la orilla, caminaron penosamente hasta el vestíbulo de entrada, donde fueron recibidos por una mujer de aspecto extremadamente severo que se presentó como la profesora McGonagall. Explicó que se resolverían pronto y que las casas se suponía que debían ser como una familia. Mientras los dejaba solos por unos minutos, Harry escuchó la voz de Ron Weasley detrás de él. «Harry, ¿a dónde fuiste? Te estaba buscando por todas partes», dijo en un tono bastante alto que hizo que Harry se estremeciera. Realmente no quería lidiar con esto en este momento. Se las había arreglado para pasar todo el viaje en tren sin hablar con el chico y realmente no quería empezar ahora mismo cuando sus nervios estaban tan desgastados como estaban. Por suerte, no tuvo que decir nada cuando la profesora McGonagall regresó para guiarlos al gran salón. Se encontraron con el maravilloso sitio del cielo nocturno y las velas flotantes junto con las largas mesas en las que los otros estudiantes ya estaban sentados. Harry podía oír a Hermione cerca de él diciéndole a alguien que el techo estaba encantado para parecerse al cielo nocturno, pero no podía concentrarse realmente en lo que estaba diciendo o en cómo se veía el resto del gran salón. Lo único en lo que podía concentrarse era en la mesa de profesores, porque un rubio muy familiar estaba sentado allí cerca del final con una de sus sonrisas tontas y características mientras lo saludaba. Harry tropezó y cayó de bruces. Capítulo 13. ¿En qué cosas se vuelven un poco azules XXXX? Harry. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, dijo Harry, mientras Neville y Hermione lo ayudaban a levantarse del suelo. Su rostro ardía de vergüenza cuando la gente lo miraba con miradas extrañas en sus rostros. Sin embargo, Harry solo tenía ojos para la mesa de profesores donde estaba sentado Naruto, que ahora luchaba por no reírse. En respuesta, Harry envió su mejor mirada al rubio que solo lo hizo luchar para contener su risa aún más. Mientras continuaban su camino hacia el frente del salón, Harry finalmente comenzó a observar su entorno. Observó a todos los demás estudiantes sentados debajo de las pancartas de sus casas, observó el maravilloso techo sobre el que escuchó balbucear a Hermione y, finalmente, observó el sitio de la única persona que esperaba no conocer nunca. Albus Dumbledore, que tenía una nariz bastante torcida, una barba ridículamente larga, anteojos de media luna y túnicas con dibujos de lunas y estrellas. También tenía el brillo más extraño en sus ojos y emitía una apariencia de abuelo que habría engañado incluso a los hombres más observadores. Harry no se dejó engañar ni por un segundo. No después de lo que sabía que el anciano le había hecho pasar, y estaba planeando hacerlo pasar. Fue sacado de sus pensamientos por el sonido de alguien cantando. Miró a su alrededor y para su sorpresa, y la de los demás niños, un sombrero sentado encima de un taburete cantaba a todo pulmón sobre las 4 casas. Harry escuchó la canción porque describía en qué casa estaría durante los próximos 7 años. Cuanto más escuchaba, peor se sentía. No quería ir a Gryffindor porque sabía que allí era donde el anciano quería ponerlo. Sin mencionar que se esperaría que él fuera esta persona atrevida y extrovertida, según el sombrero, y simplemente no era ese tipo de persona. O, tenía mucha valentía pero no quería ser el centro de atención más de lo que ya era. Hufflepuff realmente no sonaba tan mal, pero fue cualquier cosa menos paciente. Sabía que trabajaba duro. No podía estudiar con Naruto sin trabajar duro, así que eso realmente no sonaba tan mal. Ravenclaw tampoco cuando pensó en ello. Le encantaba aprender cosas nuevas y sabía que podía pasar a un segundo plano, como un estudioso solitario con pocos amigos, en Ravenclaw mucho mejor que en cualquiera de las otras casas. Slytherin, por otro lado, sería una casa en la que tendría que estar constantemente en guardia contra los ataques físicos de las familias de sangre pura más antiguas que siguieron a Voldemort o los ataques psicológicos debido a la política que escuchó que dirigía la Casa de las Serpientes. Sabía algunas cosas al respecto, pero realmente no quería lidiar con ese tipo de cosas. Solo tenía 11 años, por el amor de Dios. Suspiró cuando el sombrero dejó de cantar y McGonagall comenzó a decir nombres para clasificar. Miró a su alrededor para ver que tanto Neville como Hermione estaban tan nerviosos como él. Fue sacado de sus pensamientos cuando escuchó que llamaban a Hermione. Tanto él como Neville le enviaron sonrisas de aliento mientras se dirigía al taburete. Fue unos momentos después de que le colocaron el sombrero en la cabeza que gritó, «Ravenclaw». La hizo bajar a la mesa de Raven mientras la aplaudía cortésmente. A medida que más y más niños eran clasificados, Harry comenzó a ponerse un poco más nervioso.
A estas alturas, tenía una idea de cómo el sombrero estaba clasificando a los niños. Realmente no fue tan difícil darse cuenta de que estaba leyendo sus mentes. Se preguntó si el sello que Naruto le puso antes evitaría que el sombrero lo clasificara, y si lo hiciera, entonces sabía que generaría preguntas no deseadas. A pesar de que se puso cada vez más nervioso, logró aplaudir a Neville cuando fue clasificado en Gryffindor. Cómo ese chico fue clasificado en la casa del supuestamente valiente Harry nunca lo sabría. No pasó mucho tiempo antes de que lo llamaran al sombrero. Estallaron susurros cuando se acercó al taburete. Cuando se sentó, miró a Naruto por última vez, quien le dio un pulgar bastante alentador antes de que el sombrero se deslizara sobre sus ojos. Fue tratado con la sensación más extraña en su cabeza que jamás había sentido. Era como si una pequeña araña se arrastrara por la superficie de su cerebro justo debajo de su cráneo antes de escuchar un extraño susurro en su oído. Bueno, esto es un poco extraño, ¿no es así? ¿Ese es el sombrero? Pues sí, y tengo un nombre que conoces. ¿Qué es exactamente extraño? Oh, lo siento. ¿Y cuál es su nombre? Soy Aethelred. Y lo que es extraño es que realmente no puedo obtener una buena lectura de tu mente, lo que significa que realmente no puedo clasificarte. Así que lees la mente para clasificarnos. Pero ¿no es eso una violación extremadamente grande de la privacidad? Oh, estoy hechizado para mantener casi todo confidencial. A menos que haya algún tipo de peligro involucrado, mantengo todo en secreto. Ni siquiera el director sabe lo que yo sé. Harry suspiró con alivio. El sombrero no podía leer su mente, lo que significaba que el sello de Naruto estaba funcionando. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ya que no puedo leer tu mente, solo tendré una idea de tu personalidad. No es muy frecuente que no pueda leer la mente de alguien, pero ha sucedido, así que solo tengo una buena idea de tu ser interior y luego te clasifico. ¿Y cómo haces eso? Pero Harry no recibió una respuesta. En cambio, él, como el resto del salón, se quedó esperando mientras el sombrero intentaba encontrar la casa adecuada para Harry. Después de lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo 30 segundos, el sombrero le habló a Harry una vez más. He encontrado tu casa correcta y espero que te vaya bien. Sin embargo, solo una palabra de advertencia, aunque Dumbledore puede ser un buen hombre, es el director del que debes tener cuidado. ¿Qué? Pero no es Ravenclaw. Harry saltó y le quitaron el sombrero de la cabeza. Aparentemente, todos los demás estaban muy sorprendidos de que lo clasificaran en Ravenclaw y no en Gryffindor, pero la conmoción pasó pronto cuando los Ravens comenzaron a aplaudir por su nuevo miembro. En el momento en que tomó asiento junto a Hermione, ella comenzó a soltar una pregunta por un segundo. ¿Por qué estuviste debajo del sombrero tanto tiempo? Tuvieron que haber sido al menos 7 minutos. Bueno, dijo que tenía que hacer mi clasificación de manera diferente por alguna razón, por eso tomó tanto tiempo. Está bien, claro, omitió un poco de lo que realmente sucedió durante su clasificación, pero no era como si pudiera decirle a la niña todo lo que había dicho el sombrero. Tendría que hablar con Naruto en algún momento sobre esto. La clasificación terminó con el chico que estaba sentado en el bote con él, Blaise, siendo clasificado en Slytherin y Dumbledore comenzando su discurso. No era que Harry se desconectara a propósito, pero realmente tenía mucho en lo que pensar. Se concentró justo cuando Dumbledore comenzó a hablar sobre el corredor del tercer piso. Harry simplemente negó con la cabeza ante esto mientras otros estudiantes palidecían notablemente o simplemente se reían torpemente. Incluso el personal parecía un poco incómodo con esto. XXXX. Cuando comenzó la comida, Harry comenzó a tratar de conocer a sus nuevos compañeros de casa. Por extraño que parezca, había más estudiantes en la suya que en otras casas. Estaban Hermione, Lisa Turpin, Padma Patil, Mandy Brocklehurst y Sully para las niñas. Mitchell Corner, Terry Bott, Anthony Goldstein, Kevin Whistle, Stephen Cornfoot y él mismo por los chicos. Mientras todos hablaban sobre sus experiencias con su magia accidental, Harry miró hacia la mesa de Gryffindor. Neville, al parecer, se veía absolutamente miserable mientras se sentaba solo al final de la mesa. Harry conocía bien esa mirada ya que él mismo había estado en esa misma posición antes. Con un mensaje rápido a Hermione, ambos se levantaron de sus asientos y se dirigieron hacia la mesa de los leones. Afortunadamente, solo quedaba el postre, algo que Hermione realmente no comía como hija dentista, y algo que Harry no quería porque ya estaba lleno. El gran comedor quedó inquietantemente silencioso cuando se sentaron junto a Neville.
El propio Neville pareció sobresaltarse mucho cuando notó que dos personas estaban sentadas a su lado, pero rápidamente logró superarlo. No dijeron nada, no queriendo romper el extraño silencio en el salón, pero parecía como si no lo hubieran necesitado en primer lugar. Una persona que aún no había dejado de comer soltó un eructo muy fuerte que pareció hacer eco en toda la habitación. En efecto, esto logró romper el silencio bastante incómodo en el que todos se habían asentado mientras continuaban comiendo y cotilleando. Harry, Hermione y Neville simplemente se sonrieron mientras se sentaban y hablaban sobre cómo pensaban que sería la clase. Sin embargo, Harry tuvo que preguntarse qué clase sería la que enseñaría Naruto. Sin duda, causaría al menos un poco de caos en la clase, pero esperaba que no fuera demasiado escandaloso. Harry suspiró de nuevo ante ese pensamiento. Parecía estar haciendo eso mucho hoy. XXXX. Poco después de cantar de mala gana la canción de la escuela con melodías bastante ridículas, Harry y Hermione se separaron con Neville para unirse a los otros cuervos. Fueron conducidos por la prefecto, quien se presentó como Penélope Clearwater, subiendo las escaleras hacia la sala común mientras observaban las pinturas y escaleras en movimiento y el fantasma ocasional flotando. Cuando llegaron a la entrada de la sala común, se encontraron con una puerta sin ojo de cerradura ni pomo, sino más bien una aldaba con forma de águila de bronce que procedió a plantearles una adivinanza. Soy el principio del fin y el fin del tiempo y el espacio. Soy esencial para la creación y rodeo cada lugar. ¿Qué soy? Así es como accedes a la sala común, explicó Penélope. Si respondes el acertijo correctamente obtienes acceso y si no tienes que esperar a que alguien más responda correctamente y te deje entrar. ¿No es eso un poco de riesgo para la seguridad?, preguntó Harry. Quiero decir que cualquiera podría responder un acertijo correctamente y luego simplemente entrar a nuestra sala común cuando quisieran. Penélope suspiró. Lo sé. No importa cuánto le pregunte el profesor Flitwick al director, él se niega a cambiarlo. Viejo senil, dijo murmurando la última parte entre dientes. Harry y Hermione compartieron una mirada. Dicho eso, presionó Penélope, ¿alguien cree que puede resolver el acertijo? Fue un momento mientras todos murmuraban en voz alta hasta que Hermione pidió escucharlo de nuevo. Soy el principio del fin y el fin del tiempo y el espacio. Soy esencial para la creación y rodeo cada lugar. ¿Qué soy? Oh. Lo sé. Hermione dijo emocionada un momento después. La letra E. Hubo una pequeña ronda de aplausos cuando se abrió la puerta que conducía a la sala común, haciendo que Hermione se sonrojara mucho. Los condujeron a una amplia sala circular con una alfombra azul medianoche, ventanas arqueadas con suaves sedas azules, y un techo abovedado pintado con estrellas. La habitación estaba amueblada con mesas, sillas y estanterías. Y junto a la puerta que conducía a lo que Harry supuso que eran los dormitorios, había una estatua alta de mármol blanco. Esta es una de las habitaciones más aireadas dentro de Hogwarts, explicó Penélope. Durante el día tenemos una vista maravillosa de las montañas circundantes y allí hay una estatua de Rowena Ravenclaw. Esta también es una de las torres más altas de Hogwarts. Ahora, el profesor Flitwick hablará con todos ustedes mañana por la mañana a las 7:30. Le sugiero que no llegue tarde si quiere orientarse en la escuela y saber qué esperar. Al entrar en los dormitorios, encuentra dos pasillos detrás de la puerta. El pasaje de la izquierda es para las niñas y el de la derecha es para los niños. Son las 9:30, así que las luces se apagan en otros 30 minutos para los de primer año. Y encontrarán todas sus cosas al lado de sus camas. Cualquier pregunta que pueda tener puede ser respondida por el profesor mañana por la mañana. Buenas noches a todos. Con ese discurso un tanto abrupto, Penélope dejó atónitos a los de primer año para que se derrumbaran en uno de los sofás, cayendo en un profundo sueño en cuestión de segundos. Bueno, dijo Harry en un tono bastante plano, debe haber estado cansada. Recibió asentimientos vacilantes ante esto. Poco después de superar su pequeña conmoción, los de primer año se repartieron entre los otros estudiantes en la sala común y contemplaron las vistas del cielo nocturno desde las ventanas cercanas. Harry y Hermione se sentaron en una parte bastante apartada de la habitación cerca de una estantería. Hermione saltaba emocionada sobre los libros y Harry absorbía la atmósfera bastante tranquila de la habitación. Hasta ahora, aparte de las miradas iniciales, nadie había hecho mucho alboroto por él, algo por lo que estaba extremadamente feliz. Sintonizó las divagaciones de Hermione justo a tiempo para escucharla hablar sobre los libros de hechizos bastante avanzados que tenían.
Obteniendo mucho más interés, él mismo tomó uno de los libros y lo hojeó. El libro titulado The Basics contenía los hechizos más básicos que aprenderían a lo largo del año, como Alohomora, Evanesco, Lumos y algunos otros. Hermione, al ver que Harry estaba preocupado con su propio libro, decidió elegir el suyo y la pareja se sentó en el sofá cercano durante los siguientes 20 minutos. Cuando vieron que era casi la hora de irse a la cama, ambos se despidieron y se dirigieron a sus respectivos dormitorios. Cuando Harry llegó al suyo, vio que los otros chicos de su año ya estaban dormidos. Encontrando su cama al lado de una de las muchas ventanas, Harry rápidamente se puso su pijama y se fue a dormir con la esperanza de que el día siguiente fuera bueno. Se sentiría muy decepcionado. XXXX. En otra parte del castillo, cierto rubio se estaba preparando para su primera clase al día siguiente. Se rió para sí mismo mientras organizaba la habitación. No se dormiría en esta clase, incluso si eso es todo lo que el último maestro dejó hacer a los estudiantes. Estaba decidido a hacer que esta clase fuera divertida y al mismo tiempo educativa, y una vez que se proponía algo, lo iba a lograr. Estaba pensando en su aprendiz de cabello desordenado cuando escuchó dos puffs familiares detrás de él. Fukasaku, Shima, ha pasado un tiempo. ¿Qué pasa?, preguntó. Tenemos buenas noticias, Naru-chan, dijo Fukasaku con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Y qué es eso? El aura demoníaca que rodeaba a los países elementales ha comenzado a disiparse. Diría que dentro de unos meses debería comenzar a crecer una nueva vida allí. Eso no es todo. Parece que no todos fueron asesinados por la ola de energía demoníaca. Hubo supervivientes. Naruto se quedó quieto antes de que una gran sonrisa estallara en su rostro. ¿Quién fue? ¿Quién sobrevivió? Bastantes personas de Iron Country sobrevivieron. No estoy seguro de cómo, pero están allí. Así que todavía quedaba gente. No había fallado después de todo, al menos, no del todo. Los sapos notaron las lágrimas que corrían lentamente por su rostro y le dieron tiempo para recomponerse antes de volver a hablar. Entonces, Naru-chan, cuéntanos qué ha estado pasando aquí hasta ahora. ¿Y cómo está el pequeño Harry-chan? Naruto sonrió antes de hablar sobre todo lo que habían estado haciendo desde la última vez que vio a los sapos. Hablaron hasta bien entrada la noche antes de irse con la promesa de volver a la mañana siguiente. Naruto se fue a dormir con una gran sonrisa en su rostro esa noche, con la idea de que las cosas iban a salir bien por la mañana. Capítulo 14. En el que Naruto es sensei. XXXX. Cuando llegó el nuevo día, Harry fue el primer chico en su dormitorio en despertar. Y ser el primero en despertar tenía sus beneficios. Por ejemplo, tener el baño para él solo y darle tiempo más que suficiente para despertarse adecuadamente. Bajó a la sala común, sus compañeros de dormitorio aún profundamente dormidos, para encontrarse con los otros madrugadores de la casa. Muchos eran estudiantes mayores que se estaban preparando para el largo año escolar y otros eran estudiantes de primer año, nerviosos por sus clases. Hermione era una de ellas. Se unió a ella después de recoger uno de los muchos libros cercanos mientras esperaban que apareciera el profesor Flitwick. En el lapso de los siguientes 30 minutos, el resto de los de primer año llegaron a la sala común. Cuando apareció el último de ellos, el profesor Flitwick eligió ese momento para aparecer de la nada sorprendiéndolos a todos excepto a Harry. Pasando tanto tiempo con Naruto como lo había hecho, Harry ya estaba realmente acostumbrado a este tipo de cosas. Buenos días estudiantes y bienvenidos a Ravenclaw. Ahora estoy seguro de que todos tienen algunas preguntas y las responderé tan pronto como termine de hablar. Ahora escuchen, dijo con un chillido emocionado. Harry podía ver fácilmente que disfrutaría tener a este hombre como maestro y cabeza de familia si esta presentación era una indicación. Naruto siempre decía que era un buen juez de carácter. Lo primero es lo primero. Te explicaré el sistema de calificación. La calificación más alta que puedes recibir aquí es una O por sobresaliente. Luego está una E por supera las expectativas, A por aceptable, P por pobre y una T por troll, que es la peor calificación que puede obtener, ya que constituye un fracaso. Como miembros de la casa de Ravenclaw, se espera que tengan un promedio de calificaciones de al menos superar las expectativas durante todo el año. Eso no quiere decir que no pueda tener calificaciones más bajas, como aceptable o pobre, de vez en cuando. Sin embargo, si obtiene estas calificaciones constantemente o si recibe demasiadas POT, tendrá que dar su consentimiento para la tutoría.
en el área en la que está teniendo problemas hasta que sus calificaciones estén a la altura. Era un sistema de calificación fácil, pensó Harry para sí mismo, y una manera bastante fácil de mantener tus calificaciones altas también. Ahora, en cuanto a navegar por el castillo, la casa de Ravenclaw proporciona mapas para cada uno de ustedes para que no se pierdan en su camino a las clases o al gran salón, etc. Otras casas no hacen esto para sus estudiantes porque dependen en los estudiantes mayores para mostrarles el lugar a los estudiantes más jóvenes. Funciona bien para Hufflepuff y Slytherin, pero por alguna razón, los de Gryffindor parecen tener problemas para hacer esto, por lo que generalmente llegan tarde a sus clases el primer día. La razón por la que la casa de Ravenclaw proporciona estos mapas es porque algunos de los estudiantes mayores se vuelven un poco preocupados. Como puedes ver, señaló a uno de los estudiantes mayores, tan absortos en lo que estaban leyendo que terminaron caminando hacia la habitación. Pared en su camino hacia la puerta. Aparentemente desfasado, simplemente salió por la puerta y bajó las escaleras. Tendemos a ser un poco inconscientes de nuestro entorno algunas veces. Ese fue solo un ejemplo de lo que estaba hablando. Harry y los demás miraban boquiabiertos ante la actitud casual que el profesor parecía tener al respecto. Aparentemente, sucedió lo suficiente como para que todos se acostumbraran. Harry, sinceramente, lo encontró un poco divertido después de pensarlo un poco. Sí, bueno, continuando, como miembros de la casa, deben tratar a los demás como les gustaría ser tratados y usar todas las formas de lógica y conocimiento para su ventaja. En cuanto al sistema de puntos, es bastante simple. Obtienes puntos por hacerlo bien y pierdes puntos por portarte mal o algo por el estilo. Al final del año, la casa con más puntos gana la copa de la casa. El toque de queda para los primeros años es a las 9:30, excepto los miércoles, cuando tienen astronomía a la medianoche. Oh, hablando de eso, aquí están sus horarios. Debido a que todos tienen las mismas clases, les aconsejaría que viajaran juntos mientras van a clases. Mientras se pasaban los horarios, el profesor les dio la oportunidad de ver sus clases antes de volver a hablar. Calendario. Lunes. Pociones, primer periodo. Defensa contra las artes oscuras, segundo periodo. Almuerzo. Historia, tercer periodo. Martes. Encantos, primer periodo. Miércoles. Pociones, primer periodo. Herbología, segundo periodo. Almuerzo. Astronomía, medianoche. Jueves. Encantos, primer periodo. Transfiguración, segundo periodo. Almuerzo. Volar, 3:30 p.m. Viernes. Pociones dobles, primer periodo. Almuerzo. Como puedes ver, continuó, tienes muchas oportunidades para estudiar y hacer tu trabajo escolar ya que tienes suficiente tiempo libre. Todavía nos sorprende que con la cantidad de tiempo que le damos a los estudiantes más jóvenes, que algunos de ellos no lo use correctamente. Debido a que está en un nuevo entorno, aprendiendo tantas cosas nuevas que necesita suficiente tiempo para asimilarlo todo. Tiene menos tiempo libre a medida que avanzan los años escolares, pero es un proceso gradual. Les dio un momento para comprender lo que estaba diciendo antes de preguntar si alguien tenía alguna pregunta. Había muchos de Hermione, lo que Harry esperaba de ella. Tantos que solo unos pocos más tenían preguntas que aún no habían sido respondidas. No pasó mucho tiempo antes de que el profesor los condujera al gran salón, donde notaron que las otras mesas se estaban llenando lentamente. Harry vio a Neville sentado solo una vez más, aunque esta vez fue porque casi no había nadie en la mesa de Gryffindor. «Neville, ¿quieres venir a sentarte con nosotros?», Harry dijo después de dirigirse hacia la mesa de los leones. «Claro, Harry», dijo Neville con una leve sonrisa tímida en su rostro. Regresaron a la mesa de los cuervos donde Hermione estaba sentada estudiando su agenda. Ella les dedicó una sonrisa cuando notó que estaban allí y comenzó a preguntarle a Neville cómo logró llegar al gran salón sin perderse. «Bueno, me levanté temprano solo por esa razón, pero aún así terminé dando la vuelta. Fue en el momento en que me estaba preparando para volver a subir las escaleras que uno de los retratos me dio instrucciones para llegar al gran salón. Giros simplemente me lo había perdido», explicó. Hablaron un rato después, mirando los horarios. Neville había llegado temprano y ya había recibido el suyo de parte de McGonagall. Resulta que tenían dada, encantamientos y transformaciones juntos junto con astronomía, que todos los de primer año tenían juntos. Mientras estaban absortos en su conversación, el resto del gran salón se llenó rápidamente.
Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Ron Weasley estaba en una mesa más allá de ellos, llenándose la cara a un ritmo bastante repugnante, como si fuera la primera vez que comía. Todos los que estaban cerca rápidamente perdieron el apetito que tenían y se fueron temprano a su primera clase, incluidos Harry, Hermione y Neville. Cuando se fueron, Harry no pudo evitar notar que Naruto no estaba en la mesa del personal. XXXX. Se separaron, Neville subió las escaleras y los dos se dirigieron a las mazmorras donde tomarían su primera lección de pociones. Fue en ese momento que Harry tuvo la previsión de advertir a Hermione de la lección inminente. Desafortunadamente, simplemente se burló de la idea de que un maestro realmente podría ser tan malo como Harry lo había descrito gracias a su completa creencia de que las figuras de autoridad deben ser respetadas. Harry solo pudo negar con la cabeza ante su ingenuidad. Ella lo vería muy pronto. Solo esperaron unos minutos antes de que aparecieran el resto de los Ravenclaw y los Hufflepuff. Ni siquiera un minuto después, la puerta se abrió permitiéndoles entrar y una voz les gritó que entrarán. En el interior, había un hombre alto y pálido, vestido completamente de negro con una mueca bastante distintiva en su rostro con lo que parecía cabello grasiento, quien les gritaba que tomaran asiento. El salón de clases, que era solo una mazmorra, era frío y espeluznante, un efecto que se hizo mucho más prominente por la falta de iluminación y los frascos llenos de quién sabe qué a lo largo de las paredes. Arrastrándose rápidamente al interior, Harry y Hermione se habían sentado uno al lado del otro cerca del frente de la habitación. La mirada que le dio a Harry cuando tomó asiento lo hizo sentir como si alguien hubiera caminado sobre su tumba y hubiera decidido volarla. Esto no va a ser bueno, pensó Harry. XXXX. Harry pronto descubrió que tenía razón y no podía estar más agradecido por las advertencias de Naruto. La clase comenzó con Snape pasando lista, deteniéndose ante el nombre de Harry, diciéndolo con una cantidad bastante alarmante de veneno y odio que sacudió a todos hasta la médula. Después de que terminó de pasar lista, cruzó la habitación hablando con una voz bastante suave pero poderosa que mantuvo la atención de todos, sobre lo intrincado que era el arte de hacer pociones y cómo no esperaba mucho del grupo de idiotas que eran. Aunque ninguno de ellos dijo nada, el hecho de que él llamara a los estudiantes de Ravenclaw un montón de idiotas claramente molestó a todos y cada uno de ellos, incluido Harry. Los Hufflepuff fueron simplemente insultados por principio. Miró rápidamente a Hermione, cuyo rostro tenía una expresión bastante interesante. Parecía que quería discutir con la maestra sobre el hecho de que no era una tonta, pero su respeto inculcado por las figuras de autoridad claramente estaba resistiendo bastante. Harry fue sacado de sus pensamientos por el agudo sonido de la voz del profesor, preguntándole sobre las propiedades de la belladona, uno de los ingredientes que se encuentran en su equipo de pociones. A pesar de que vio la mano de Hermione dispararse en el aire, respondió la pregunta bastante bien, dando información sobre las propiedades de las plantas y algunos de sus diversos usos. Si había algo que supiera al respecto serían las plantas, desde el tiempo que pasó en el jardín de su tía Petunia cuando era más joven e incluso después, cuando comenzó su propio pequeño jardín. Parecía que fue un poco una sorpresa para el profesor que respondiera correctamente si la sola ceja levantada era algo por lo que pasar. Durante los siguientes 10 minutos en lo que podría llamarse fuego rápido, el profesor interrogó no solo a él sino también a los demás estudiantes. Cuando alguien no sabía la respuesta, tardaba demasiado en responder o respondía incorrectamente, era humillado, insultado y menospreciado hasta el punto de las lágrimas. Solo habían pasado 20 minutos y todavía tenían una poción que completar. A medida que avanzaba la clase y comenzaron la poción, solo empeoró. Desde Snape revoloteando hasta Snape gritando insulto tras insulto y tomando puntos de la casa como dulces, todos estaban nerviosos. Cuando uno de los Hufflepuff arruinó su poción al no sacarla del fuego antes de poner las púas de puercoespín que causaron que su caldero se derritiera, nadie se movió. Nadie habló. 5 minutos después, la clase había terminado y salían corriendo de la habitación, la mitad de ellos llorando y todos al menos 20 puntos menos. Harry se giró hacia Hermione, quien estaba extremadamente pálida y captó su mirada. No lo digas. Ni siquiera lo digas, dijo en voz baja. Todo lo que hizo Harry fue suspirar y sacudir la cabeza antes de dirigirse a su próxima clase con un pensamiento en mente. ¿Cómo diablos vamos a ser capaces de lidiar con eso durante los próximos 7 años? XXXX.
La siguiente clase que tuvieron, Defensa contra las Artes Oscuras, fue considerablemente mejor para sus nervios agotados, pero fue horrible en el hecho de que no podían entender nada de lo que decía el hombre. Su profesor, Quirrell, tartamudeó durante toda la lección sin decir nada y ni siquiera enseñándoles un hechizo para compensarlo. Aunque en retrospectiva eso podría haber sido algo bueno, ya que probablemente estropearían el hechizo causando algún tipo de desastre de proporciones épicas. Por otra parte, eso puede haber sido solo la imaginación de Harry desbocada. Era un poco más llevadero ver que tenían esta clase con los Gryffindors, lo que significaba que Neville estaba en la clase con ellos. Harry, sin embargo, estaba empezando a preocuparse un poco por Hermione. Parecía que su fe inquebrantable en los maestros y las figuras de autoridad había recibido 2 golpes muy grandes hoy. Entre los métodos de enseñanza de Snape y Quirrell, no le sorprendería si ella se enojara y comenzara a disparar ametralladoras a todas las figuras de autoridad que pudiera encontrar. Wow, necesitaba salir de esta habitación. El olor realmente lo estaba afectando. El pequeño dolor de cabeza que tenía probablemente no ayudaba. XXXX. Fue durante el almuerzo que las cosas parecieron mejorar un poco. Harry y Hermione estaban sentados en la mesa de Gryffindor con Neville cuando escucharon a uno de los estudiantes mayores hablar sobre el nuevo profesor de historia. En la mente de Harry se le ocurrió que solo podía ser Naruto y al escuchar a los estudiantes delirar sobre su clase, solo podía ser algo positivo. Harry sabía que un fantasma que fácilmente podía poner a dormir a casi cualquiera con sus enseñanzas había impartido previamente la clase. Harry, por supuesto, no dijo nada al respecto ya que una de sus percepciones de la realidad se había roto en 1.000.000 de pedazos hoy. La pobre chica realmente había pasado por suficiente por el día. En cambio, habló con Neville, quien hoy tenía transformaciones mientras ellos tenían pociones. Neville, tengo que preguntar, solo para estar preparado, ¿cómo estuvo la clase de transformaciones? Preguntó. Aunque ya sabía sobre McGonagall, no sabía casi nada de su método de enseñanza. Eso y esperaba animar un poco a Hermione. Oh. Fue agradable. Aunque la profesora puede ser un poco estricta, realmente sabía lo que hacía. Convirtió su cerdo en un escritorio y viceversa al comienzo de la clase. Hermione se animó instantáneamente y comenzó a preguntar por cada detalle de la clase. Bueno, dijo Neville un poco sorprendido por su exuberancia, ella habló sobre los peligros de la transformación y dio un pequeño sermón antes de darnos instrucciones para convertir una cerilla en una aguja. Suena fácil al principio, pero en realidad fue más difícil de lo que todos pensaron que sería. Nadie pudo llegar hasta el final, aunque Seamus, ese es él allí abajo, logró hacer que explotara. Todos compartieron una risa ante eso. Fueron interrumpidos por un grupo de alumnos de primer año de Gryffindor que los hicieron callar mientras escuchaban a los 2 gemelos pelirrojos hablar sobre el nuevo profesor de historia. Al ver que todos los de primer año estaban en la misma clase de historia, todos decidieron escuchar. En tantas palabras, sin revelar realmente nada, los gemelos hablaron sobre cómo el nuevo maestro era mucho mejor que el anterior. Cómo literalmente hizo que la historia cobrara vida y que no podían esperar a la siguiente clase. Para las personas que aún no habían tenido la clase, pero que conocían bien a los gemelos, esto fue un poco impactante para ellos, ya que sabían que los gemelos preferirían estar planeando bromas en lugar de estar en clase. Si ellos, los gemelos, estaban entusiasmados con una clase, entonces sabían que tenía que ser buena. Un pensamiento que pasó por la mente de la mayoría de las chicas fue el hecho de que si era el rubio que vieron anoche, incluso si la lección fuera terrible, todavía habría una razón para prestar atención a la maestra. En algún lugar de otra parte del castillo, un rubio alto se estremeció de miedo por alguna razón desconocida. XXXX. Cuando Harry, Hermione, Neville y los otros de primer año entraron al salón de clases de historia, se encontraron con un sitio bastante extraño. Aunque la habitación en sí era fuera de lo común, un gran globo de cristal de la Tierra flotaba cerca del final de la habitación, justo detrás del escritorio, y el gran techo tenía forma de diamante en medio de lo que parecían ser patrones en espiral que se originaban en el diamante en el centro. Pero fue lo que estaba en el escritorio del maestro lo que hizo que la clase se preguntara qué tipo de lección de historia sería esta. 2 sapos que Harry reconoció instantáneamente como Fukasaku y Shima estaban sentados a ambos lados del escritorio mientras Naruto se sentaba entre ellos al frente del escritorio con una expresión bastante relajada en su rostro. Parecía tomar con calma las expresiones faciales de los de primer año cuando les hizo señas para que entraran y les dijera que encontraran un asiento.
Sentado junto a Neville y Hermione una vez más con el resto de la clase esparcidos en las sillas vacías, Harry centró toda su atención en lo que Naruto iba a decir. Estaba casi lleno de anticipación mientras trataba de pensar en lo que el hombre les iba a enseñar. Hola clase, comenzó. Mi nombre es Naruto Uzumaki, pero puedes llamarme Profesor Uzumaki, Profesor Naruto, Profesor o incluso Sensei. Todos significan lo mismo y todos muestran el respeto que le das a un maestro. A partir de ahora seré tu profesor de historia de la magia por el resto de tus años escolares aquí y espero impartir dentro de ti el conocimiento del pasado para que puedas hacer un futuro mejor. La clase, desde el momento en que comenzó a hablar, quedó extasiada. El mismo Harry estaba extremadamente sorprendido de cómo estaba actuando Naruto. Era completamente diferente de cómo solía ser, ya sabes, el tonto, lleno de energía, siempre haciendo reír a la gente, Naruto. Aquí estaba serio pero con un aspecto muy amistoso en la mezcla. No habló demasiado alto ni demasiado bajo, e hizo contacto visual con todos y cada uno de ellos. En el pasado, comenzó Naruto, esta clase ha sido impartida por un fantasma. Lo sé, parece que sería bueno que un fantasma te enseñara, pero créeme, estás mucho mejor sin él. Tenía la extraña capacidad de poner a dormir a casi cualquier persona sin hablar de nada, excepto de las rebeliones de los goblins, sin aprender nunca el nombre de nadie. Honestamente, fue una maravilla que alguien haya aprobado la clase cuando lo piensas. Harry sonrió levemente cuando escuchó a Hermione suspirar de alivio porque no tendría que lidiar con otro maestro con problemas de enseñanza. Ahora, dado que esta es nuestra primera lección de historia, haré algo especial para todos ustedes. Los sapos aquí, Fukasaku, señaló el sapo a su izquierda, y Shima, señaló el de su lado. Cierto, me ayudará hoy. Un estudiante en particular, que tenía una boca muy grande y no mucho sentido común, habló sobre esto. ¿Qué pueden hacer? Son solo ranas. Todas las cabezas se giraron hacia el lugar de donde procedía la voz y se encontraron con la vista de un tal Draco Malfoy con una sonrisa bastante grande y satisfecha en su rostro. Eso fue hasta que Fukasaku saltó de su posición en el escritorio de Naruto, aterrizando justo enfrente de Draco, antes de clavar su dedo en la cara del chico. Llámame rana otra vez y me aseguraré de que te arrepientas, mocoso. Soy un sapo. Draco, junto con todos excepto Harry, se quedaron en silencio mientras escuchaban a la FRU, sapo sermonear a Draco sobre tener respeto por un maestro y la diferencia entre ranas y sapos. Parecía ser un tema muy delicado para él. Está bien, papá, habló el otro sapo, Shima. Creo que lo entiende ahora. Fukasaku simplemente asintió, golpeó a Draco en la cabeza con un pequeño palo negro y saltó hacia la recepción donde Naruto parecía estar luchando por contener la risa ante las miradas en muchos de los rostros de primer año. Como puede ver, no son sapos ordinarios. Y le agradeceré que no vuelva a hablar fuera de lugar, señor Malfoy, dijo. Su voz se volvió amenazante mientras se enfocaba más en el todavía sorprendido niño. La próxima vez tomaré puntos de tu casa, ¿entendido? Recibió un movimiento de cabeza tembloroso a su vez. Volvió su atención a la clase con una sonrisa en su rostro, silenciando los muchos susurros que se escuchaban en el salón de clases. Lo que está por suceder es una pequeña lección de historia sobre cómo surgió el mundo, cómo llegaron a existir los humanos y el eventual descubrimiento de la magia. Me gustaría que todos ustedes se pongan de pie ahora. La experiencia puede ser bastante inquietante al principio. Confundidos por las instrucciones, los de primer año se pusieron de pie lentamente mientras Naruto se dirigía a la parte trasera del escritorio cerca del globo de cristal. Fue entonces cuando notaron a los dos sapos con las manos juntas como si estuvieran rezando con los ojos cerrados. Fue entonces cuando comenzaron a brillar. Todos jadearon o dieron un paso atrás cuando se dieron cuenta y rápidamente miraron a Naruto solo para ver que sus manos se movían tan rápido que parecía nada más que un borrón. El globo detrás de él también comenzó a brillar ligeramente y luego la habitación comenzó a desaparecer. Los niños se acurrucaron juntos mientras parecían estar flotando en nada más que oscuridad, hasta que vieron a Naruto reaparecer frente a ellos. Así es como se veía la Tierra hace muchos años. Pero no hay nada aquí, chilló Hermione mientras se agarraba con fuerza a Neville y Harry. Naruto simplemente sonrió. Exactamente. Con un chasquido de sus dedos comenzaron a aparecer luces por todas partes. Detrás de ellos, al frente, abajo, donde quiera que miraran, vieron diferentes cosas que pasaban zumbando mientras la oscuridad estaba iluminada por los muchos puntos brillantes que los rodeaban. Ahora, ¿alguien puede decirme qué está pasando aquí?, dijo Naruto. Dime qué es lo que ves.
Pasó un momento antes de que alguien respondiera. Este es el comienzo del universo, ¿no es así? Harry dijo en voz baja. Todos se giraron para mirarlo como si estuviera loco. Eso fue hasta que Naruto asintió. Sí, tienes toda la razón. 10 puntos para Ravenclaw. Está cerca del comienzo del universo. No podría mostrarte muy bien el comienzo porque podría haber sido demasiado brillante para ti. Incluso ahora, aunque deberías comenzar viendo planetas y estrellas formándose. Lo que dijo era cierto. Ahora que lo pensaban, parecía que aparecían más cosas por segundos. Vieron la formación de estrellas, planetas que ni siquiera sabían que se formaban. Entonces vieron la misma Tierra formándose ante sus ojos. Señor, preguntó Terry Bot sin aliento, ¿cómo está haciendo esto? ¿Cómo es esto posible? Él se rió. Ese sería mi pequeño secreto. Saltemos a cuando el hombre comenzó a emerger en el planeta, ¿de acuerdo? En lo que fue una experiencia muy desorientadora, donde más de una persona cayó o tropezó, volaron hacia la Tierra a velocidades de vértigo, donde se encontraron mirando un bosque bastante denso lleno de todo tipo de plantas y criaturas no vistas en siglos. Todo tipo de criaturas prehistóricas deambulaban, desde pterodáctilos hasta tiranosaurios, todos estaban allí. Los estudiantes no pudieron contenerse mientras hablaban con sus amigos sobre esto o aquello. Harry, que estaba observando la eclosión de un par de huevos de dinosaurio, escuchó a Hermione hablar en voz baja detrás de él. Esto es increíble. Si había alguna duda sobre mi elección de venir aquí y aprender magia, entonces ya se ha ido por completo. Harry solo pudo asentir con la cabeza en acuerdo. No estaba exactamente seguro de cómo lo había hecho Naruto, más que probablemente algún tipo de genjutsu usado junto con sapos, pero esta vez realmente se había superado a sí mismo. Se giró para ver a Neville y una joven pelirroja de Hufflepuff mirando algunas de las flores cercanas. Se acercaron y se unieron a ellos donde la niña se presentó como Susan Bones. Realmente no pudieron hablar mucho después de eso, ya que Naruto los había llamado a todos. Ahora aquí, señaló un pequeño arbusto, es donde veremos emerger al primer ser humano que haya caminado sobre esta tierra. Pasaron solo unos segundos antes de que vieran a un hombre desnudo pequeño, encorvado y bastante feo que salía de los arbustos. Habría sido un poco inapropiado si no fuera por el hecho de que la imagen de las partes íntimas del hombre estaba borrosa. Para Harry, honestamente no era mucho para mirar, pero supuso que era el hecho de que habían llegado tan lejos de lo que eran hoy lo que hacía la diferencia. No lo observaron durante mucho tiempo antes de volver a disfrutar de la sensación desorientadora de avanzar a través de las imágenes antes de que finalmente se detuvieran ante dos hombres de las cavernas que luchaban entre sí. Fue brutal y salvaje e hizo que algunos se estremecieran ante la brutalidad de todo. Y esta clase es la primera instancia en la que el hombre usa magia. Quiero que vigiles esto con mucho cuidado. Todos ellos miraban con gran atención mientras básicamente se golpeaban antes de notar algo extraño. En realidad, fue Blaise Sabini, el Slytherin que viajaban en el bote con ellos, quien lo señaló. El garrote que estaba usando uno de los hombres de las cavernas parecía aumentar de tamaño a medida que avanzaba la pelea hasta que creció a un tamaño ridículamente grande, pero aún parecía ser lo suficientemente liviano como para balancearlo. Sí, 10 puntos para Slytherin. Ahora, como puedes ver, aunque no lo está haciendo conscientemente, está agrandando su arma mientras usa lo que ahora se conoce como un amuleto ligero como una pluma, lo que lo hace bastante fácil de manejar. La escena brilló una vez más y estaban de regreso en el salón de clases, los sapos y el globo ya no brillaban. Cuando todos tomaron sus asientos una vez más, ninguno de ellos pudo evitar que los sentimientos de emoción los atravesaran por su experiencia. Ahora, ¿alguna pregunta? XXXX. 30 minutos después, un grupo bastante hablador de estudiantes de primer año salió por la puerta, todavía zumbando sobre su clase de historia de la magia. La propia Hermione parecía estar exudando un aura de pura felicidad por el hecho de que su profesor de historia pudiera hacer que la historia cobrara vida. Todos se rieron cuando escucharon a Neville murmurar: "Los sapos son los mejores. Estoy tan contento de haber conseguido a Trevor en lugar de una lechuza ahora". Mientras salían por la puerta, notaron que Harry se quedó atrás. «Harry, ¿no vienes?» «No, quiero hacerle unas preguntas más al profesor sobre algo». «Ustedes sigan adelante y los veré más tarde». Hermione se mordió el labio antes de hablar. «Está bien, bueno, estaremos en la biblioteca trabajando en nuestra tarea, ¿de acuerdo?» Asintió hacia ellos y envió una pequeña sonrisa cuando se fueron.
Después de asegurarse de que la puerta estaba cerrada, Harry se giró para mirar a Naruto, donde Shima lo bombardeó con abrazos. Harry-chan, es tan bueno verte de nuevo. Te has vuelto tan grande. Ella brotó, se sonrojó y se rascó la nuca tímidamente. Ella lo dejó ir y después de un breve abrazo con Fukasaku, se volvió hacia Naruto, quien tenía una gran sonrisa en su rostro. Uno que Harry podía sentir comenzando a formarse en su propio rostro. Entonces, mi joven estudiante, dijo Naruto, ¿cómo lo hice? ¿Cómo te fue? Esa debe haber sido una de las cosas más asombrosas que he visto en mi vida. Harry dijo cuando notó un ligero sonrojo en el rostro de Naruto. Gracias chico, dijo. Entonces, ¿cómo va todo hasta ahora? Harry suspiró antes de tomar asiento y darle un pequeño resumen de cómo había sido su día hasta el momento. Oh, hay algo más. Mientras me clasificaban, el sombrero me dijo algo que realmente me confundió. ¿Qué dijo? Dijo en voz baja, los sapos escuchando atentamente. Él dijo que si bien Dumbledore puede ser un buen hombre, es del director del que debes tener cuidado. ¿Qué podría significar eso? Dijo en un tono muy bajo. Naruto se quedó en silencio por un momento antes de que hablara Fukasaku. Hay bastantes cosas que podrían significar, pero creo que lo más probable es que el director no sea Albus Dumbledore. Estaba pensando eso mismo, dijo Naruto. Pero, si eso es cierto, entonces ¿por qué no te diste cuenta cuando leíste su mente? Preguntó Harry. Naruto suspiró profundamente mientras se pasaba la mano por la cara. Lo que pasa con eso, que tienes que entender, es que si bien es posible que haya pasado por su mente, no fue tan claro como podría haberlo hecho. ¿Qué quieres decir? Mientras estuve allí, todo era un revoltijo de pensamientos aleatorios. Tuve la suerte de encontrar toda la información relacionada contigo que hice. Podría haberme perdido fácilmente algo que él estaba tratando de mantener enterrado dentro del recovecos de su mente. Pero entonces, si ese no es el verdadero Dumbledore, entonces, ¿quién es él? Eso es lo que quiero saber. También quiero saber qué pasó con el verdadero Dumbledore.